Mi esposo me humillaba porque limpiaba baños. Me llamaba fracasada y decía que nunca llegaría a nada. Pero hoy, soy dueña de una multinacional billonaria, mientras él está rogando por un trabajo en un fast food. El sonido de la alarma interrumpió mi sueño a las 4:30 de la mañana. Mientras Javier seguía durmiendo plácidamente, yo me levantaba para enfrentar otra jornada agotadora. Antes de continuar, comenta dónde estás viendo y suscríbete al canal. No te pierdas el video de mañana, porque viene con una revelación que te dejará sin palabras. Primero, el turno en el Hotel Emperador limpiando baños. Después, las clases nocturnas de administración de empresas. Esta había sido mi rutina durante los últimos 3 años. ¿Ya te vas a limpiar retretes? La voz burlona de Javier me sorprendió cuando me disponía a salir. Esperaba que siguiera dormido. No olvides usar guantes. No quiero que traigas esa peste a mi casa. Buenos días a ti también, Javier, respondí, intentando ignorar el comentario mientras buscaba las llaves. Llegaré tarde hoy. Tengo clase después del trabajo. Ah, sí, tu famosa carrera, se rió con desdén. Te estás endeudando por un papel que no te servirá de nada. Deberías aceptar de una vez que naciste para limpiar baños, Elena. Estas humillaciones eran parte de mi día a día. Javier, ejecutivo de nivel medio en una empresa de publicidad, se había transformado de aquel hombre cariñoso que conocí 5 años atrás a este ser despreciativo que se avergonzaba de mí y de mi trabajo. Algún día tendré mi propia empresa, le dije, repitiendo el sueño que se había convertido en mi único motivo para seguir adelante. ¿Tu empresa? Por favor, Elena, sé realista. Ni siquiera terminaste la universidad la primera vez. Deberías agradecer que sigues teniendo trabajo limpiando baños. Es para lo único que sirves. Salí de casa conteniendo las lágrimas. En el metro, mientras viajaba hacia el hotel, recordaba cómo había llegado a esta situación. Hace 6 años, durante mi primer intento de estudiar administración, mis padres fallecieron en un accidente. Sin su apoyo económico y emocional, tuve que abandonar la universidad y aceptar cualquier trabajo disponible. Así fue como terminé limpiando baños en el Hotel Emperador, uno de los más lujosos de la ciudad. Conocí a Javier cuando él se hospedaba en el hotel para una conferencia de marketing. Nuestro encuentro fue casual. Yo limpiaba el lobby cuando él derramó su café. Le ayudé a limpiarse y, contra todo pronóstico, me invitó a cenar. Al principio parecía encantado con mi determinación de volver a estudiar algún día. Tu ambición es admirable, me decía entonces. Nos casamos después de 1 año de relación. Los primeros meses fueron maravillosos, hasta que conseguí entrar nuevamente a la universidad. Las clases nocturnas significaban menos tiempo para atenderlo, y las facturas de la matrícula apretaban nuestro presupuesto. Fue entonces cuando comenzaron las críticas, primero sutiles, luego cada vez más crueles. El baño de la suite presidencial necesita atención especial hoy, me informó la supervisora al llegar al hotel. Tenemos huéspedes VIP y todo debe estar impecable. Mientras limpiaba meticulosamente cada superficie del lujoso baño, repasaba mentalmente los conceptos de mi clase de marketing estratégico. En esos momentos de soledad, transformaba el trabajo manual en tiempo para planificar mi futuro. ¿Soñando despierta otra vez, Elena? La voz de Sandra, una compañera, me devolvió a la realidad. Hay una reunión de ejecutivos en el salón Diamante. Dicen que está ahí el famoso empresario Guillermo Vidal. Guillermo Vidal, fundador de una de las empresas más exitosas del país, era una leyenda en el mundo empresarial. Su historia de superación, desde vendedor ambulante hasta magnate de los negocios, era precisamente el tipo de inspiración que yo necesitaba. Ese día transcurrió como cualquier otro, hasta que llegó la noche. Javier había organizado una cena en nuestro apartamento con sus colegas de trabajo y sus respectivas parejas. La presión era enorme. Él esperaba que yo preparara una cena perfecta después de mi extenuante jornada. Por fin llegas, me recibió con evidente molestia. Los invitados estarán aquí en menos de 1 hora. Espero que te dé tiempo de ducharte bien. No quiero que huelas a desinfectante barato. Corrí a preparar todo mientras Javier se arreglaba tranquilamente. Cuando los invitados llegaron, me esforcé por ser la anfitriona perfecta, a pesar del cansancio que sentía. Durante la cena, la conversación giró hacia las oportunidades de ascenso en la empresa donde trabajaba Javier. Carlos, su jefe inmediato, mencionó que buscaban un director de marketing. Javier sería perfecto para ese puesto, comentó su compañero Ramón.
Es ambicioso y tiene las conexiones adecuadas. Hablando de ambiciones, intervine tímidamente. Estoy estudiando administración por las noches. Algún día espero tener mi propia empresa de productos sostenibles. Un silencio incómodo invadió la mesa hasta que Javier soltó una carcajada forzada. Mi esposa y sus fantasías, dijo, mirándome con desprecio apenas disimulado. Siempre. Ha sido así, soñando despierta. Debería contarles lo que hace realmente. Limpia baños en el Hotel Emperador. ¿Verdad, cariño? Cuéntales cómo pasas tus días fregando inodoros mientras sueñas con ser la próxima gran empresaria. Las risas incómodas de los invitados fueron como puñaladas. Carlos intentó suavizar el momento. Bueno, todos empezamos desde algún lugar. Mi esposa comenzó como recepcionista y ahora dirige recursos humanos en... No, lo interrumpió. Javier. No es lo mismo. Elena es simplemente... Digamos que es realista que se mantenga en lo que sabe hacer. No todos nacemos para el éxito. Mientras servía el postre con manos temblorosas, las lágrimas amenazaban con desbordarse. La humillación era insoportable. Lo peor era saber que estos eran los contactos profesionales que podría necesitar algún día si quería emprender. Al finalizar la noche, cuando los invitados se marcharon, Javier cerró la puerta y me miró con desdén. ¿Tenías que avergonzarme? ¿Así? ¿Hablando de tus patéticos sueños frente a mi jefe? ¿Sabes lo ridícula que sonabas? Tú fuiste quien me humilló, respondí con voz temblorosa. Me hiciste quedar como una idiota frente a todos. Solo dije la verdad. Eres una limpiadora de baños con ínfulas de empresaria. Es patético, Elena. Patético y vergonzoso. Nunca llegarás a nada. Cuanto antes lo aceptes, menos sufrirás. Esa noche, mientras Javier dormía, permanecí despierta mirando al techo. Sus palabras resonaban en mi mente. Nunca llegarás a nada. Lo que él no sabía era que cada humillación, cada palabra cruel, se convertía en combustible para mi determinación. Un día le demostraría lo equivocado que estaba. No imaginaba que esa oportunidad llegaría más pronto de lo que ambos esperábamos. Exactamente una semana después, mientras limpiaba el baño de la sala de conferencias del hotel, escuché una conversación que cambiaría mi vida para siempre. Dos empresarios discutían sobre un concepto revolucionario de productos de limpieza ecológicos. Según decían, existía un enorme mercado sin explotar para productos sostenibles que realmente funcionaran. El problema es que nadie ha conseguido la fórmula correcta, dijo uno de ellos. Necesitamos algo efectivo, pero completamente natural. Sus palabras encendieron una chispa en mi mente. Durante años, había experimentado con mezclas caseras para evitar los químicos agresivos que dañaban mi piel después de horas de limpieza. Quizás ahí estaba mi oportunidad. Lo que no sabía es que ese mismo día, al llegar a casa, descubriría algo que me daría el impulso final para cambiar mi vida. Un mensaje en el teléfono de Javier que confirmaba mi sospecha de que me engañaba con su secretaria. Permanecí inmóvil, sosteniendo el teléfono de Javier mientras leía los mensajes entre él y Marcela, su secretaria. Hoy mi esposa llegará tarde por sus clases. Podemos vernos en el lugar de siempre, había escrito él. Las respuestas de ella eran igual de explícitas, confirmando meses de encuentros a mis espaldas. En lugar de confrontarlo inmediatamente, decidí guardar silencio. Necesitaba tiempo para planificar mi próximo paso. La traición dolía, pero también me daba una claridad que nunca antes había experimentado. Mi matrimonio era una farsa, y era hora de priorizar mis propios sueños. La mañana siguiente, me dirigí al trabajo con una nueva determinación. Durante mi turno en el Hotel Emperador, solicité acceso a la biblioteca de personal, un pequeño espacio donde los empleados podían consultar libros y usar computadoras durante sus descansos. ¿Qué buscas exactamente, Elena?, me preguntó Teresa, la bibliotecaria, al verme investigar frenéticamente. Información sobre productos de limpieza ecológicos, respondí sin levantar la vista de la pantalla. Especialmente fórmulas con ingredientes naturales. Durante las siguientes semanas, dividí mi tiempo entre el trabajo, las clases y mi nueva investigación. Comencé a experimentar con diferentes combinaciones de ingredientes naturales, aprovechando el conocimiento de química básica que había adquirido en la universidad antes de abandonarla. Cada noche, cuando Javier trabajaba hasta tarde, ahora sabía perfectamente con quién estaba. Utilizaba nuestra pequeña cocina como laboratorio improvisado. Vinagre, bicarbonato, aceites esenciales y extractos de plantas se convirtieron en mis nuevos aliados. Un día,
Mientras limpiaba la suite presidencial, decidí probar una de mis mezclas experimentales en una mancha particularmente difícil que los productos convencionales no habían logrado eliminar. Para mi sorpresa, la mancha desapareció casi instantáneamente sin dañar la superficie de mármol. ¿Qué estás usando? La voz de Guillermo Vidal, el famoso empresario que se hospedaba en esa suite, me sobresaltó. No lo había visto entrar. Lo siento, señor Vidal. Me disculpé rápidamente. Es una fórmula que estoy desarrollando. No debería usarla aquí. Si prefiere, puedo limpiar con los productos estándar del hotel. En lugar de molestarse, Vidal se acercó con curiosidad. No, al contrario, estoy impresionado. Esa mancha ha resistido 3 días de limpieza, y tú la eliminaste en segundos. Con timidez, le expliqué que estaba experimentando con productos naturales después de años sufriendo irritaciones en las manos por los químicos agresivos. Tengo una empresa de desarrollo de productos, dijo, entregándome su tarjeta. Me interesaría conocer más sobre tu fórmula cuando esté lista. La sostenibilidad es el futuro, y productos como el tuyo podrían tener un gran potencial. Guardé su tarjeta como si fuera un tesoro. Por primera vez, alguien tomaba en serio mis ideas. Esa misma tarde, al llegar a casa, encontré a Javier inusualmente tenso. Tenemos que hablar, anunció sin preámbulos. La empresa está haciendo recortes. Mi puesto podría estar en riesgo. ¿Tu puesto? Pero pensé que estabas en línea para un ascenso. Respondí, sorprendida por este giro de los acontecimientos. Las cosas han cambiado, admitió, evitando mi mirada. Hubo un malentendido con un cliente importante. Me están culpando por la pérdida de la cuenta. No pude evitar pensar que quizás su relación con Marcela había afectado su rendimiento laboral. Sin embargo, decidí no mencionarlo aún. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté más por costumbre que por preocupación real. Tendrás que conseguir más horas en el hotel, respondió sin dudarlo. Y obviamente, tendrás que dejar esas clases inútiles. No podemos seguir desperdiciando dinero en algo que no te llevará a ninguna parte. Su respuesta no me sorprendió, pero me dolió. Incluso en crisis, su primera reacción era menospreciar mis sueños. No voy a dejar mis estudios, respondí con una firmeza que pareció sorprenderlo. De hecho, creo que es momento de contarte algo. Le mostré mi cuaderno de anotaciones donde había estado desarrollando mi fórmula y el plan de negocios inicial, para comercializarla. ¿Esto es lo que has estado haciendo?, preguntó con desdén, hojeando el cuaderno. ¿Jugando a la científica en la cocina? Por favor, Elena. Necesitamos soluciones reales, no tus experimentos ridículos. Un empresario importante se interesó en mi fórmula hoy, contesté, intentando mantener la compostura. Cree que tiene potencial comercial. Javier soltó una carcajada amarga. ¿Y tú le creíste? Probablemente solo estaba siendo amable con la mujer de la limpieza. Despierta, Elena. Nadie va a invertir en las ocurrencias de alguien como tú. Sus palabras me golpearon con fuerza, pero ya no tenían el mismo poder sobre mí. Ahora veía claramente lo que durante años me había negado a aceptar. Javier nunca había creído en mí, y nunca lo haría. Ya veremos. Fue mi única respuesta. Antes de retirarme a la habitación de invitados, donde había comenzado a dormir desde que descubrí su infidelidad. Durante las semanas siguientes, mi determinación creció. Establecí contacto con Guillermo Vidal, quien me presentó a un químico que podía ayudarme a perfeccionar mi fórmula. Mientras tanto, la situación en casa empeoraba. Javier, estresado por su inestabilidad laboral, se volvió aún más crítico y distante. Un viernes por la tarde, llegué temprano del trabajo y encontré la puerta de nuestro apartamento entreabierta. Dentro escuché risas. La voz de una mujer, que inmediatamente reconocí como Marcela, resonaba desde nuestra habitación. ¿Cuándo vas a decirle?, preguntaba ella entre risas. Ya es hora de que termines con esto. Pronto, respondió Javier. Necesito asegurarme de que mis finanzas estén en orden primero. Si pierdo el trabajo, tendré que exprimir algo más de ella antes de dejarla. La frialdad de sus palabras me heló la sangre. No solo me engañaba, sino que planeaba manipularme, económicamente antes de abandonarme. En lugar de confrontarlos, salí silenciosamente y me dirigí a un café cercano. Allí, con las manos temblorosas pero la mente clara, tomé la decisión que cambiaría el curso de mi vida. Era hora de dejarlo, antes de que él me dejara a mí. Al día siguiente, mientras Javier salía con amigos, empaqué mis pertenencias más importantes.
ropa, documentos personales y especialmente todas mis anotaciones de investigación y muestras de producto. Dejé una simple nota en la mesa. Sé lo tuyo con Marcela. Sé también lo que planeabas hacer. No te molestes en buscarme. Ya no estaré disponible para exprimirme como dijiste. Buena suerte con los recortes de personal. Elena. Me mudé temporalmente con Teresa, la bibliotecaria del hotel, quien me ofreció su sofá mientras encontraba un lugar propio. Esa misma semana recibí una llamada que confirmaría que había tomado la decisión correcta. Elena, soy Guillermo Vidal. Nuestro laboratorio ha analizado tu fórmula. Es extraordinaria, simple pero efectiva y completamente natural. Me gustaría hablar contigo sobre financiamiento inicial para desarrollarla comercialmente. 2 días. Después, estaba sentada en la oficina de Vidal, firmando un acuerdo para un pequeño préstamo que me permitiría comenzar a producir mi limpiador ecológico a pequeña escala. También me ofreció un espacio en una incubadora de empresas donde podría establecer mi pequeño laboratorio. Creo en ti y en tu producto, me dijo Vidal al estrechar mi mano. Pero más importante aún, veo en ti la determinación que distingue a los verdaderos emprendedores. En ese momento, recordé todas las veces que Javier me había llamado fracasada, todas las humillaciones por limpiar baños, todas las veces que me dijo que nunca llegaría a nada. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. No le fallaré, señor Vidal, respondí con convicción. Lo que no sabía entonces era que este era apenas el comienzo de un camino que me llevaría mucho más lejos de lo que jamás había soñado, y que eventualmente me cruzaría nuevamente con Javier en circunstancias que ninguno de los dos podría haber imaginado. Las primeras semanas después de dejar a Javier fueron más difíciles de lo que había imaginado. Aunque el pequeño préstamo de Vidal me permitió rentar un espacio mínimo para vivir y trabajar, los gastos se acumulaban rápidamente. Todavía no podía renunciar a mi trabajo en el Hotel Emperador. Necesitaba ese ingreso para mantenerme, mientras desarrollaba mi empresa. Un mes después de mi partida, Javier finalmente me localizó. Teresa me advirtió que había estado preguntando por mí en el hotel. Lo inevitable ocurrió una tarde mientras salía de mi turno. «Elena», su voz me detuvo en seco en el estacionamiento de empleados. «Por fin te encuentro». Me volví para enfrentarlo. Lucía diferente, ojos cansados, corbata floja, el aspecto de alguien cuya vida no va según lo planeado. «¿Qué quieres? ¿Javier?», pregunté manteniendo la distancia. «Volver a casa», respondió, con un tono que intentaba ser conciliador. «Las cosas han estado complicadas. Me despidieron la semana pasada». Sentí una punzada de satisfacción que inmediatamente me hizo sentir culpable. No debería alegrarme por su desgracia, pero después de tanto menosprecio, era difícil no ver cierta justicia en la situación. «Lo siento por tu trabajo», dije con sinceridad. «Pero no voy a volver». «¿Por qué no? ¿Por Marcela?», insistió, acercándose. «Eso fue un error. Ella también me dejó, ¿sabes? Cuando supo que me quedé sin trabajo, desapareció. No es solo por ella, Javier. Es por todo. Por cómo me trataste durante años. Por cómo te burlabas de mi trabajo y mis sueños. Estaba equivocado», admitió. Pero noté que miraba hacia mi auto, no hacia mí. «Todos cometemos errores. Podemos superarlo». «¿Dónde estás viviendo ahora?», pregunté, cambiando el tema. «Con un amigo, temporalmente», respondió pasándose la mano por el cabello. «Es incómodo. Necesito volver a casa, Elena, nuestro apartamento». Entonces, comprendí. No me buscaba por arrepentimiento o amor. Me buscaba porque necesitaba un lugar donde vivir y alguien que lo mantuviera mientras encontraba otro trabajo. «Ya no es nuestro apartamento», le informé. «Cancelé el contrato de alquiler hace 3 semanas. Tengo mi propio lugar ahora». Su expresión cambió instantáneamente. La máscara de arrepentimiento cayó, revelando al verdadero Javier. «¿Cómo te atreves?», espetó. «¿Con qué dinero has hecho todo eso? ¿Te das cuenta de lo difícil que es para mí encontrar un lugar decente sin ingresos?» «He conseguido inversión para mi empresa», respondí, sorprendida por mi propia calma. «Esa idea ridícula que tanto despreciabas». Javier soltó una risa incrédula. «¿Tu empresa? ¿De limpiadores caseros? Por favor, Elena, nadie en su sano juicio invertiría en eso». «Guillermo Vidal lo hizo», contesté, disfrutando de la expresión de shock que apareció en su rostro al reconocer el nombre del famoso empresario. «Estás mintiendo», dijo.
pero la duda era evidente en su voz. Por toda respuesta, saqué de mi bolso una de las primeras botellas de muestra de Eco Clean, nombre provisional que había elegido, con el logotipo que había diseñado yo misma. Esto es solo el comienzo, afirmé. Tengo un espacio en la incubadora de empresas del distrito financiero y estamos en proceso de obtener certificación ecológica. Javier tomó la botella, examinándola con escepticismo que gradualmente se transformó en algo parecido al respeto. «Nunca pensé que lo lograrías», murmuró, más para sí mismo que para mí. «Ese fue siempre tu problema», respondí, recuperando la botella. «Subestimaste lo que podía hacer». Después de un silencio incómodo, Javier intentó cambiar de estrategia. «Quizás podríamos asociarnos. Tengo experiencia en marketing. Podría ayudarte a promocionar esto». La audacia de su propuesta casi me hizo reír. «No, Javier, esto es mío. Lo construí después de que intentaras convencerme de que no valía nada». «Necesitarás ayuda», insistió, ahora con desesperación mal disimulada. «Este mercado es competitivo. No sobrevivirás sin alguien que sepa del negocio». «Como tú, que acabas de ser despedido», respondí secamente. «Creo que me arriesgaré por mi cuenta». Su rostro se endureció. «Te arrepentirás de esto, Elena. Estas pequeñas empresas fracasan todo el tiempo. En unos meses estarás de vuelta limpiando baños, rogándome que te acepte de nuevo». «Adiós, Javier», me despedí, dirigiéndome a mi auto. «Te deseo suerte en tu búsqueda de empleo». Mientras conducía hacia la incubadora de empresas, las palabras de Javier resonaban en mi mente. Tenía razón en algo. El camino no sería fácil, pero estaba equivocado al pensar que fracasaría. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Con el pequeño capital inicial, contraté a un estudiante de química para que me ayudara a refinar la fórmula y a un diseñador gráfico para mejorar el empaque. Trabajaba 18 horas diarias, por la mañana en el hotel, por la tarde y noche en mi pequeño laboratorio. Cada logro, por pequeño que fuera, era una victoria personal. La certificación ecológica llegó después de 3 meses de pruebas. Conseguí mi primer cliente corporativo, una cadena local de restaurantes orgánicos que quería limpiar sus instalaciones con productos que reflejaran sus valores. El momento decisivo llegó 6 meses después de mi separación de Javier. Una revista especializada en negocios sostenibles publicó un artículo sobre empresas emergentes prometedoras. Eco Clean apareció mencionada como la innovación más interesante en limpieza sostenible de la década. El teléfono no dejó de sonar durante días. Distribuidores pequeños, tiendas especializadas e incluso una cadena regional de supermercados contactaron interesados en mis productos. Por primera vez, tuve que rechazar pedidos porque no tenía capacidad de producción suficiente. «Necesitas expandirte», me dijo Vidal durante nuestra reunión mensual de seguimiento. «Has probado que el concepto funciona. Es hora de pensar en grande». «Necesitaría más capital», respondí, mostrándole las proyecciones financieras que había preparado. «Y un equipo más grande. Tengo una propuesta», dijo deslizando una carpeta hacia mí. «He hablado con algunos inversores que están interesados en empresas sostenibles. Están dispuestos a aportar el capital necesario para que puedas establecer una planta de producción adecuada». Abrí la carpeta y casi me desmayo al ver la cifra propuesta. $5 millones a cambio del 30% de la empresa. ¿5 millones? Pregunté, incrédula. «Es mucho más de lo que esperaba». «Tu empresa vale eso y más», afirmó Vidal. «Tienes un producto único, certificaciones que otros tardarían años en conseguir, y lo más importante, has demostrado que sabes convertir una idea en un negocio rentable». Esa noche, sentada en mi pequeño apartamento, contemplé cómo mi vida había cambiado en menos de un año. De limpiar baños y soportar humillaciones diarias, a estar a punto de dirigir una empresa valorada en más de $15 millones. Firmé el acuerdo de inversión la semana siguiente. Con el nuevo capital, alquilé un edificio industrial en las afueras de la ciudad y contraté a mi primer equipo completo. Químicos, especialistas en producción, personal de ventas y marketing. Entre los currículums que llegaron para el puesto de asistente administrativo, encontré uno que me resultó dolorosamente familiar. Javier Méndez. Adjunta al currículum había una nota. «Elena, sé que tenemos un pasado complicado, pero realmente necesito esta oportunidad. Te sorprenderá lo mucho que he cambiado». Por un momento consideré entrevistarlo, quizás por curiosidad, quizás por un deseo inconsciente de mostrarle en lo que me había convertido. Pero finalmente deseché su aplicación. No necesitaba ese tipo de energía en mi nueva vida.
La inauguración de la planta de producción fue cubierta por medios locales. Una periodista me entrevistó para un segmento sobre emprendedores innovadores. ¿Qué? ¿Te inspiró a crear EcoClean?, preguntó, micrófono en mano. Pensé en Javier, en sus burlas, en cómo limpiaba baños mientras estudiaba de noche, en todas las veces que me dijo que nunca llegaría a nada. A veces necesitamos tocar fondo para encontrar nuestra verdadera fuerza, respondí. Mi inspiración fue simple. Creía que podía hacerlo mejor, tanto en productos de limpieza como en mi vida personal. Esa entrevista se convirtió en viral, en redes sociales, especialmente cuando mencioné mi anterior trabajo como limpiadora de baños. De limpiadora a CEO, fue el titular que captó la atención nacional. Lo que no sabía entonces era que mi historia apenas comenzaba. El verdadero crecimiento de EcoClean estaba por venir, y con él, un reencuentro que jamás hubiera imaginado. 3 años pasaron con una velocidad que me dejó sin aliento. EcoClean ya no era una pequeña startup, sino una empresa consolidada con presencia en 12 países. Nuestra línea de productos se había expandido de un único limpiador multiusos a más de 30 productos diferentes, todos manteniendo el compromiso con ingredientes naturales y procesos sostenibles. Mi rutina diaria había cambiado drásticamente. Las mañanas limpiando baños en el Hotel Emperador parecían un recuerdo lejano, mientras presidía reuniones con ejecutivos internacionales y supervisaba la apertura de nuevas plantas de producción. Los resultados del tercer trimestre son excepcionales, informó Carolina, mi directora financiera, durante nuestra reunión ejecutiva semanal. Las ventas han aumentado un 48% respecto al año anterior, y las proyecciones para el próximo trimestre son aún mejores. El nuevo limpiador para superficies industriales está superando todas las expectativas, añadió Martín, director de desarrollo de productos. Las empresas del sector alimentario están abandonando a sus proveedores tradicionales para pasarse a nosotros. Asentí, revisando los informes frente a mí. El crecimiento era impresionante, incluso para nuestros inversores más optimistas. Lo que había comenzado como una pequeña idea, nacida de la necesidad y la desesperación, se había convertido en un fenómeno empresarial que transformaba la industria. «Hay algo más», intervino Guillermo Vidal, quien ahora ocupaba un puesto en nuestra junta directiva. «He recibido una llamada de Interglobal Corporation. Están interesados en adquirir una participación estratégica en EcoClean». La sala quedó en silencio. Interglobal era uno de los gigantes mundiales en productos de consumo, con presencia en más de 100 países. «¿Qué tipo de participación?», pregunté, intentando mantener mi voz neutra a pesar de la sorpresa. «Quieren el 40% de la empresa», respondió Guillermo. A cambio, ofrecen acceso completo a su red de distribución global, sus laboratorios de investigación y una inversión directa de $500 millones para expansión. Sentí que me faltaba el aire. 500 millones. Era una cifra que ni en mis sueños más ambiciosos hubiera imaginado. «¿Cuál es el truco?», preguntó Carolina, siempre cautelosa. «Quieren que Elena permanezca como CEO durante al menos 5 años más», explicó Guillermo. «Tu historia y tu visión son parte fundamental del valor de la marca. También exigen que mantengamos nuestros estándares éticos y ambientales. Es parte de lo que les interesa. Pasamos las siguientes semanas evaluando la oferta, reuniéndonos con ejecutivos de Interglobal y analizando cada aspecto del posible acuerdo. Finalmente, después de intensas negociaciones, firmamos. EcoClean se asociaría con Interglobal, pero mantendría su independencia operativa bajo mi liderazgo. El día de la firma, mientras los fotógrafos capturaban el momento histórico y los periodistas se aglomeraban para hacer preguntas, pensé en lo lejos que había llegado. La valoración oficial de EcoClean, tras el acuerdo, era de $1.25 billones. Me había convertido en billonaria. Esa noche, sola en mi penthouse con vista a la ciudad, abrí una botella de champán y brindé conmigo misma. No tenía pareja con quien compartir el momento, ni familia cercana. Mis padres habían fallecido años atrás, y nunca había tenido hermanos. Mi trabajo se había convertido en mi vida. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número desconocido. «¿Elena?» «Soy Marcela, la ex de Javier». Mi corazón dio un vuelco al escuchar ese nombre después de tanto tiempo. «¿Marcela? ¿Cómo conseguiste mi número?» «No fue fácil», admitió. «Pero necesitaba hablar contigo. Vi la noticia de tu acuerdo con Interglobal. Es impresionante». «Gracias», respondí cautelosamente. «¿De qué querías hablar?» «De Javier», dijo tras una pausa. «No sé si sabes, pero ha estado pasándolo muy mal estos años.
Después de que lo dejaste, todo se desmoronó para él. Sentí una mezcla confusa de emociones: satisfacción, culpa, curiosidad. Lo siento por él, pero ¿por qué me llamas para contarme esto? Porque está desesperado, explicó. No ha podido mantener un trabajo estable. Su reputación en el sector de marketing quedó arruinada después de lo que pasó en su antigua empresa. Ha estado saltando de trabajo en trabajo, cada vez peores. Sigo sin entender qué tiene que ver conmigo, insistí, aunque ya intuía hacia dónde iba la conversación. Está aplicando para un puesto en la cafetería de tu nueva sede corporativa, reveló finalmente. No sabe que es tu empresa. La solicitud la hizo a través de una agencia de empleos temporales. La ironía era casi demasiado perfecta. Javier, quien una vez me había humillado por limpiar baños, ahora buscaba trabajo sirviendo café en mi empresa. ¿Cómo sabes esto? Seguimos en contacto, de forma intermitente, admitió. No como pareja, eso terminó hace mucho, pero le ayudo a veces. Es complicado. Agradecí la información y terminé la llamada, prometiendo no mencionar quién me había alertado. Durante horas contemplé la ciudad desde mi ventana, pensando en lo que debía hacer. La semana siguiente, durante la inauguración de nuestra nueva sede corporativa, un impresionante edificio de 20 plantas diseñado bajo los más estrictos estándares de sostenibilidad, me encontré revisando la lista de nuevas contrataciones para los servicios auxiliares. Y ahí estaba, Javier Méndez, asistente de cafetería, contrato temporal. ¿Todo en orden con el personal de servicios?, preguntó Sandra, mi asistente, notando mi expresión. Sí, respondí. Solo me aseguro de que todo esté listo para mañana. El gran día de apertura llegó con toda la pompa que correspondía a una empresa de nuestra categoría. Empleados, inversores, prensa y autoridades locales recorrían las instalaciones mientras yo daba un discurso sobre sostenibilidad y nuestra visión de futuro. Después del recorrido oficial, decidí visitar discretamente la cafetería corporativa situada en la planta baja. El espacio era moderno y acogedor, diseñado para que los empleados pudieran reunirse en un ambiente relajado. Y entonces lo vi, Javier, vestido con el uniforme negro y verde de la cafetería, aprendiendo a usar la máquina de café. Parecía más delgado, con canas prematuras y líneas de preocupación marcadas en su rostro. Pero lo reconocí instantáneamente. Él no me vio de inmediato. Estaba concentrado en su formación, asintiendo mientras el supervisor le explicaba el funcionamiento del equipo. Fue solo cuando me acerqué al mostrador que levantó la mirada. El reconocimiento no fue inmediato. Yo había cambiado. Vestía un traje de diseñador. Mi cabello estaba perfectamente arreglado, y la confianza que ahora irradiaba era muy diferente a la mujer insegura que él había conocido. «Bienvenida. ¿Puedo ofrecerle algo?», me preguntó mecánicamente, antes de que sus ojos se abrieran con súbito asombro. «¿Elena?» «Hola, Javier», respondí con calma. «Un café americano, por favor». Su mano tembló mientras intentaba procesar la situación. «¿Tú? ¿Trabajas aquí?» «Podría decirse así», respondí, viendo cómo su supervisor se acercaba, preocupado por la interacción. «Soy la fundadora y CEO de EcoClean». El color abandonó su rostro. Podía ver la secuencia de emociones atravesando sus facciones. Incredulidad, vergüenza, miedo. «Señora Vega», intervino el supervisor, reconociéndome. «¿Está todo bien?» «Perfectamente», respondí. Solo estaba saludando a un viejo conocido. Javier parecía incapaz de moverse, congelado entre el deseo de huir y el miedo a perder el trabajo, que evidentemente necesitaba desesperadamente. «Mi café, por favor», recordé suavemente. Con manos temblorosas, preparó la bebida y me la entregó. Nuestros dedos se rozaron brevemente durante el intercambio, un contacto fugaz cargado de historia. «¿Cuánto te debo?», pregunté. Es cortesía de la casa», balbuceó. «Insisto en pagar», respondí, dejando un billete sobre el mostrador. «Nunca me ha gustado recibir cosas gratis». Mientras me alejaba, escuché su voz quebrada a mis espaldas. «Elena, yo». Me detuve y me giré para mirarlo. «Nos vemos mañana, Javier. Me gusta comenzar mis días con un buen café». Al salir de la cafetería, una mezcla de emociones me invadió. No sentía el placer vengativo que quizás hubiera esperado. En su lugar, experimentaba una extraña sensación de cierre, como si un ciclo se hubiera completado. El hombre que una vez me había dicho que nunca llegaría a nada,
Ahora trabajaba para mí, sirviendo café en un edificio que llevaba mi nombre. Esa noche, mientras revisaba los planes de expansión para el próximo año, recordé todas las noches que había pasado estudiando después de limpiar baños durante horas. Todos los experimentos, fallidos en mi cocina, todas las veces que casi me rindo. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Lo siento por todo. Tenías razón y yo estaba equivocado. Siempre fuiste mejor de lo que merecía. Javier, no respondí. Algunas historias no necesitan un epílogo. Pero mientras contemplaba las luces de la ciudad, supe que esto no era el final de mi camino, sino apenas el comienzo de una nueva etapa. Lo que no sabía entonces era que mi historia con Javier tendría un último capítulo. Uno que pondría a prueba no solo mi éxito profesional, sino también el tipo de persona en que me había convertido. Durante los siguientes 6 meses, mantuve una rutina particular. Cada mañana pasaba por la cafetería corporativa para pedir mi café. Javier siempre estaba allí, cada vez menos incómodo, pero siempre cauteloso. Nuestras interacciones eran breves y profesionales. Él preparaba mi café exactamente como me gustaba. Yo pagaba. Intercambiábamos algunas palabras corteses sobre el clima o las noticias, y seguía mi camino. Los empleados comenzaron a notar esta rutina. Surgieron rumores sobre por qué la CEO de una empresa billonaria insistía en comprar su café en la cafetería de empleados en lugar de tenerlo servido en su oficina. Algunos especulaban que era para mantenerse conectada con el personal de todos los niveles. Otros sospechaban que había algo más. ¿No te resulta extraño?, preguntó Carolina durante una de nuestras reuniones. Tienes un asistente que podría traerte café de cualquier sitio, incluso prepararlo en tu oficina. Me gusta caminar por el edificio cada mañana, respondí evasivamente. Conectar con diferentes departamentos. Carolina me conocía demasiado bien. ¿Y que el chico del café sea tu exmarido no tiene nada que ver? Me sorprendió su conocimiento. ¿Cómo sabes eso? Este edificio tiene 500 empleados, Elena. La gente habla. Además, hice mi propia investigación cuando noté tu interés. Inusual en la cafetería. No es lo que piensas, aclaré. No busco humillarlo ni nada parecido. Entonces, ¿qué buscas?, insistió. No tenía una respuesta clara. ¿Era curiosidad? ¿Necesidad de cerrar ciclos? ¿O algo más profundo que ni yo misma entendía? Una mañana de viernes, mientras esperaba mi café habitual, noté que Javier parecía particularmente tenso. ¿Todo bien?, pregunté, más por cortesía que por verdadero interés. Dudó un momento antes de responder. Hoy es mi evaluación de desempeño. Determinarán si me ofrecen un contrato permanente o no. Ah, respondí sorprendida por su honestidad. ¿Y cómo crees que irá? No lo sé, admitió, entregándome mi café. He trabajado duro, pero... Dejó la frase incompleta, pero entendí lo que no decía. Temía que nuestra historia personal interfiriera con su evaluación laboral. Buena suerte, dije simplemente, y me marché. Tarde, mientras revisaba contratos con el departamento legal, mi asistente me interrumpió. Señora Vega, Recursos Humanos necesita su firma para las evaluaciones del personal de servicios auxiliares. Entre los expedientes estaba el de Javier. Su supervisor había recomendado su contratación permanente, destacando su puntualidad, diligencia y trato cordial con los clientes. Solo faltaba mi aprobación como CEO, un formalismo que normalmente delegaba. Contemplé su fotografía en el expediente. El Javier de ahora era muy diferente del hombre arrogante que me había humillado años atrás. Las circunstancias lo habían cambiado, como me habían cambiado a mí. Firmé la aprobación sin añadir comentarios. 2 semanas después, mientras asistía a una conferencia internacional sobre sostenibilidad empresarial, recibí una llamada urgente de Sandra. Ha habido un incidente en la cafetería, informó con voz tensa. Tu exmarido está involucrado. ¿Qué tipo de incidente?, pregunté, saliendo rápidamente de la sala de conferencias. Aparentemente, un ejecutivo de ventas, Eduardo Pineda, estaba maltratando verbalmente a una de las camareras. Javier intervino y la situación escaló. ¿Qué tan mal?, insistí, ya en el taxi de regreso a la oficina. Pineda está en el hospital con la nariz rota. Javier está detenido por seguridad en la sala de conferencias del piso 12. Al llegar al edificio, fui directamente al piso 12. Javier estaba sentado solo, custodiado por un guardia en la puerta. Su uniforme tenía manchas de sangre y su expresión era de absoluta derrota. «Déjenos solos», ordené al guardia,
quien asintió y cerró la puerta tras él. Javier ni siquiera levantó la mirada. Supongo que estoy despedido. ¿Qué pasó exactamente?, pregunté, sentándome frente a él. Por primera vez desde que entré, me miró. Pineda estaba acosando a Lucía, la nueva camarera. Le dijo cosas horribles, la agarró del brazo. Intenté calmarlo, pero se puso más agresivo. Cuando empezó a insultar a Lucía, diciéndole que debería estar agradecida de que alguien como él se fijara en alguien que solo limpia mesas. Simplemente perdí el control. Sus palabras hicieron eco en mi memoria. ¿Cuántas veces había escuchado frases similares de su propia boca años atrás? ¿Te das cuenta de la ironía?, pregunté suavemente. Javier asintió, la vergüenza evidente en su rostro. Sí, me convertí en lo que más odiaba. Cuando trabajabas limpiando baños, yo te trataba exactamente como Pineda trató a Lucía hoy. No lo entendí hasta que estuve del otro lado. Su honestidad me sorprendió. El silencio se extendió entre nosotros mientras procesaba sus palabras. Pineda va a presentar cargos, dijo finalmente. Y tiene todo el derecho. Lo golpeé, no lo niego. Solo quería que supieras que no me arrepiento de defender a Lucía, pero sí lamento profundamente haberte tratado como lo hice. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo nosotros. La empresa que había construido a partir de humillaciones y sacrificios, ahora empleaba a cientos de personas, entre ellas, al hombre que una vez me había hecho sentir insignificante. Pineda no presentará cargos, decidí. Me aseguraré de ello. ¿Por qué harías eso por mí?, preguntó, incrédulo. No lo hago por ti, aclaré. Lo hago porque tenemos una política estricta contra el acoso en esta empresa. Y si lo que dices sobre su comportamiento con Lucía es cierto, Pineda es quien debería estar preocupado, no tú. Aún así, golpeé a un ejecutivo. Nadie me creerá a mí por encima de él. Tenemos cámaras de seguridad en todas las áreas comunes, le recordé, incluyendo la cafetería. Esa misma tarde, revisé personalmente las grabaciones con el jefe de seguridad. Tal como Javier había descrito, Pineda había acosado a la camarera, usando su posición para intimidarla. Cuando Javier intervino, Pineda lo empujó primero. El puñetazo de Javier fue claramente reactivo. Quiero que el señor Pineda sea escoltado para recoger sus pertenencias, ordené al jefe de seguridad. Su contrato queda rescindido por violación del código de conducta. ¿Y el empleado de la cafetería?, preguntó. Suspensión con sueldo por una semana mientras completamos la investigación interna. Después, puede volver a su puesto. La noticia de que había despedido a un alto ejecutivo mientras defendía a un simple empleado de cafetería recorrió la empresa como fuego. Para algunos, fue una demostración de mis principios inquebrantables. Para otros, una prueba de favoritismo inexplicable. Una semana después, Javier regresó al trabajo. Durante mi visita matutina habitual a la cafetería, noté que los empleados lo trataban con nuevo respeto. «Buenos días», saludó, con una confianza que no le había visto desde que empezó a trabajar allí. ¿Lo de siempre? Por favor, respondí, observando cómo preparaba mi café con movimientos precisos y seguros. Gracias, dijo mientras me entregaba la bebida. No solo por el café de hoy, sino por todo. Hice lo correcto, nada más. Hiciste más que eso, insistió. Me diste una lección que necesitaba aprender. Ver las cosas desde el otro lado cambió mi perspectiva completamente. Por primera vez desde nuestro reencuentro, sentí una grieta en la armadura que había construido alrededor de mis sentimientos. Me alegra que hayas aprendido algo, dije sinceramente. He estado pensando mucho, continuó, sobre cómo te traté, sobre lo que te dije. Me avergüenzo profundamente de ese hombre que fui. Las personas cambian, concedí. Tú has cambiado. Yo he cambiado. ¿Crees que algún día podrías perdonarme?, preguntó, su voz apenas audible. La pregunta me tomó por sorpresa. Durante años, había canalizado el dolor de sus humillaciones en ambición, usando cada insulto como combustible para mi determinación. ¿Estaba lista para soltar ese motor que me había impulsado? Necesito tiempo, respondí honestamente, pero estoy trabajando en ello. Al salir de la cafetería, sentí un peso levantarse de mis hombros. No era un perdón completo, pero era un comienzo. Lo que no sabía entonces era que pronto enfrentaríamos juntos un desafío que pondría a prueba tanto nuestro crecimiento personal como el futuro de todo lo que había construido. La campaña de expansión global de EcoClean avanzaba a toda velocidad.
Habíamos abierto fábricas en 3 continentes y nuestros productos ahora se distribuían en más de 50 países. Las acciones de la empresa alcanzaban máximos históricos cada trimestre. En términos financieros y empresariales, estábamos en la cima. Sin embargo, el éxito trajo consigo nuevos desafíos. Una mañana, durante la reunión ejecutiva semanal, Santiago, nuestro director de operaciones, presentó un informe preocupante. Hemos detectado irregularidades en el suministro de materias primas de nuestra planta en Asia, explicó, proyectando gráficos en la pantalla. Los certificados de origen de algunos ingredientes no cumplen con nuestros estándares de sostenibilidad. ¿Qué tan grave es?, pregunté, sintiendo que mi estómago se tensaba. Muy grave, reconoció. El principal proveedor de aceites esenciales ha estado mezclando productos sintéticos con los naturales para reducir costos. Técnicamente, los productos siguen siendo efectivos y seguros, pero no son lo que prometemos a nuestros clientes. Completé su frase. No son 100% naturales como afirmamos en cada etiqueta y en cada campaña publicitaria. La sala quedó en silencio. La identidad completa de EcoClean se basaba en la autenticidad y la transparencia. Este tipo de engaño, incluso si no habíamos sido conscientes de él, podría destruir décadas de confianza construida con nuestros consumidores. ¿Cuántos productos están afectados?, preguntó Carolina. Aproximadamente el 30% de nuestra producción en Asia, respondió Santiago. Eso significa alrededor del 12% de nuestra producción global. Las implicaciones eran desastrosas. Teníamos 2 opciones: mantener el problema en secreto mientras corregíamos silenciosamente la cadena de suministro, o hacer una declaración pública, retirar todos los productos afectados del mercado y enfrentar las consecuencias. Interglobal sugiere que manejemos esto internamente, informó Guillermo, tras hablar por teléfono con nuestros socios mayoritarios. ¿Creen que una retirada de productos y un anuncio público provocarían un daño irreparable a la marca? Miré por la ventana de la sala de conferencias, observando el edificio que llevaba mi nombre. Pensé en el largo camino desde mis días limpiando baños, en todos los obstáculos que había superado. ¿Estaba dispuesta a comprometer mis valores ahora, que había alcanzado el éxito? Vamos a retirar todos los productos afectados, decidí finalmente. Y haremos un anuncio público explicando exactamente lo que ocurrió y cómo vamos a solucionarlo. Elena, intervino Guillermo. Eso podría costar cientos de millones a la empresa. Las acciones se desplomarán. Lo sé, respondí. Pero EcoClean se construyó sobre la promesa de honestidad y productos genuinamente naturales. No voy a traicionar eso, sin importar el costo. Los días siguientes fueron frenéticos. Organizamos la logística para la retirada masiva de productos, preparamos comunicados de prensa y diseñamos un plan para reconstruir nuestra cadena de suministro con controles más estrictos. La noche antes del anuncio público, me quedé hasta tarde en la oficina, preparándome para la tormenta que se avecinaba. Cerca de la medianoche, decidí bajar a la cafetería, que permanecía abierta 24 horas para los empleados que trabajaban en turnos extendidos. Para mi sorpresa, Javier estaba allí, limpiando meticulosamente las máquinas de café. ¿Turno nocturno?, pregunté acercándome al mostrador. Él levantó la mirada sorprendido de verme. Estoy cubriendo a un compañero enfermo. ¿Y tú? Es muy tarde. Preparativos de última hora, respondí vagamente. ¿Podrías prepararme un café? Mientras trabajaba en mi pedido, noté que me observaba con atención. Te ves preocupada, comentó entregándome la bebida. En cualquier otro momento, habría mantenido mi fachada profesional, pero el agotamiento y la presión me habían dejado vulnerable. Mañana anunciaremos un problema grave con algunos de nuestros productos, admití. Tendremos que retirarlos del mercado. Las consecuencias financieras serán significativas. ¿Tan malo es?, preguntó, genuinamente preocupado. Le expliqué brevemente la situación, sorprendiéndome a mí misma por compartir información tan delicada con él. La mayoría de las empresas lo ocultaría, dijo después de escucharme. Lo sé, sería lo más sencillo financieramente, pero tú no eres así, afirmó, no como pregunta sino como certeza. Nunca lo fuiste. Incluso cuando limpiabas baños, siempre hiciste lo correcto, aunque nadie lo notara. Fue una de las cosas que admiré de ti, aunque nunca te lo dije. Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Me admirabas? Siempre me hiciste sentir que mi trabajo era vergonzoso, porque era un idiota inseguro, admitió sin rodeos. Me sentía amenazado por tu ética de trabajo, por tu determinación. Temía que eventualmente me superaras, así que intenté mantenerte abajo.
Es la peor cosa que he hecho en mi vida. Nos quedamos en silencio un momento, el peso de nuestra historia compartida flotando entre nosotros. Gracias por el café, dije finalmente, levantándome para marcharme. Elena, me detuvo su voz. Lo que estás haciendo mañana, asumir la responsabilidad, aunque no sea directamente tu culpa, es admirable. La verdadera medida del éxito no es cuánto dinero ganas, sino cómo manejas los momentos difíciles. Asentí, sorprendida por la profundidad de su reflexión, y regresé a mi oficina para finalizar los preparativos. El anuncio público al día siguiente tuvo exactamente el impacto que habíamos anticipado. Las acciones cayeron un 40% en las primeras horas. Los medios de comunicación explotaron con titulares sobre el escándalo de EcoClean. Nuestros competidores aprovecharon la oportunidad para cuestionar toda nuestra filosofía empresarial. En medio de la tormenta, me presenté personalmente ante las cámaras, asumiendo la responsabilidad completa por las fallas en nuestra supervisión y detallando el plan para corregir la situación. EcoClean se fundó con una promesa: productos genuinamente naturales que funcionan sin dañar nuestro planeta, declaré. Hemos fallado en cumplir esa promesa en algunos de nuestros productos, y por eso pido disculpas sinceras a cada cliente que confió en nosotros. Pueden estar seguros de que haremos todo lo necesario para recuperar esa confianza, sin importar el costo. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi carrera. Trabajamos sin descanso para implementar nuevos controles de calidad, reestructurar nuestra cadena de suministro y recuperar la confianza del público. El costo financiero fue enorme, casi 1.000 millones en pérdidas directas y valor de mercado. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. En un mundo corporativo donde las empresas rara vez admiten sus errores, nuestra transparencia resonó con los consumidores. Gradualmente, las ventas comenzaron a recuperarse. Periodistas que inicialmente nos habían crucificado, ahora elogiaban nuestro enfoque ético. 3 meses después de la crisis, organizamos un evento para toda la empresa para agradecer el esfuerzo extraordinario de cada empleado durante ese periodo difícil. Mientras caminaba entre las mesas, saludando a quienes habían trabajado incansablemente para salvar la empresa, vi a Javier sirviendo bebidas a los invitados. «¿Un momento?», le pedí, guiándolo a un rincón tranquilo. «¿Todo bien?», preguntó con cierta preocupación. «Mejor que bien», respondí. «Las ventas han vuelto a los niveles precrisis, y las acciones se están recuperando, pero no es por eso que quería hablar contigo». Javier esperó en silencio, expectante. «Recuerdo algo que me dijiste hace años», continué, «que nunca llegaría a nada, que era una fracasada por limpiar baños». Él bajó la mirada, claramente avergonzado. Esas palabras me hirieron profundamente, admití. Pero también se convirtieron en mi combustible. Cada vez que quería rendirme, recordaba tu voz diciéndome que nunca lo lograría, y encontraba la fuerza para seguir adelante. «Lo siento tanto», murmuró. «Lo sé», asentí. «Y después de todo este tiempo, finalmente estoy lista para decirte algo. Te perdono». Sus ojos se humedecieron visiblemente. «No lo merezco». «El perdón no es algo que se merezca», repliqué. «Es un regalo que se da. Y me estoy dando este regalo a mí misma, porque cargar con ese resentimiento ya no me sirve». La tensión acumulada durante años pareció disolverse entre nosotros. No éramos amigos, posiblemente nunca lo seríamos, pero habíamos cerrado un capítulo doloroso de nuestras vidas. «Hay algo más», añadí. «Estamos creando una fundación para apoyar a emprendedores de orígenes humildes, especialmente mujeres que trabajan en servicios de limpieza mientras buscan educarse. Necesito a alguien que coordine el programa de becas, alguien que entienda tanto el valor del trabajo duro como la importancia de tratar a todos con dignidad, sin importar su ocupación». «Suena como un proyecto importante», comentó, sin entender hacia dónde me dirigía. «Quiero ofrecerte el puesto», clarifiqué. «Creo que tus experiencias, tanto las buenas como las malas, te han dado una perspectiva única que podría beneficiar a muchos». Su expresión mostró asombro absoluto. «¿Me estás ofreciendo dirigir tu fundación? ¿Después de todo lo que te hice? Te estoy ofreciendo la oportunidad de ayudar a otros a no pasar por lo que yo pasé», corregí. «No es un favor, es porque creo que eres la persona adecuada para este trabajo específico». Una semana después, Javier aceptó la posición. En los años siguientes, la Fundación EcoClean ayudó a cientos de personas a obtener educación y apoyo para iniciar sus propios negocios. Varios de nuestros becados incluso terminaron trabajando en diferentes departamentos de la empresa. En cuanto a mí, el verdadero éxito no fue convertirme en billonaria ni crear una multinacional.
fue descubrir que podía transformar el dolor en propósito, las humillaciones en motivación y eventualmente el resentimiento en perdón. Cuando la revista Forbes me nombró empresaria del año y me preguntaron cuál consideraba mi mayor logro, mi respuesta sorprendió a muchos. Mi mayor logro no es lo que construí, sino lo que no perdí en el proceso. Mi integridad, mis valores y mi capacidad para recordar de dónde vengo. Hoy, cada vez que paso por la cafetería y veo a los empleados trabajando con dignidad, recuerdo mis días limpiando baños y me siento orgullosa del camino recorrido. No porque ahora dirija una empresa billonaria, sino porque entiendo que ningún trabajo honesto debe ser motivo de vergüenza o humillación. Y en cuanto a Javier, encontró su propia redención ayudando a otros a superar los obstáculos que él mismo había colocado en mi camino años atrás. A veces, el karma no consiste en castigar a quienes nos lastimaron, sino en darles la oportunidad de convertirse en mejores personas. Esa, para mí, es la definición del verdadero éxito.